podemos permitir la censura en México, no podemos permitir la vendetta política de Morena, de perseguir a los opositores. Ajá. No les tenemos miedo, los vamos a enfrentar y van a caer porque están destruyendo. Parece que más bien lo que está buscando proteger a Alito Moreno es el privilegio de seguir nombrando y designando a sus cuates, a sus porros, en las listas plurinominales. El PRI va a dar la batalla, vamos a levantar la voz, tope hasta donde tope, lo vamos a hacer en las cámaras, lo vamos a exigir, y si quieren violentar los procesos, nosotros vamos a hacer valer nuestra fuerza a como dé lugar en las cámaras. Tenemos que defender la democracia, tenemos que defender la ley, tenemos que defender la Constitución. Pero esa es la narrativa de comunicación de Alito Moreno, no lo hemos visto hacer otra cosa, ojalá y tuviéramos una oposición más seria. Pregúntale a Alito Moreno si puede caminar en Campeche, ¿no? O pregúntale a otro tipo de personajes de otros partidos políticos que han sido pésimos gobernantes si pueden regresar a caminar a sus tierras. Lo que no ha entendido Alito Moreno es que por más que repita mentiras, por más que acompañe su estrategia de comunicación de voz, por más que trate de convertir o de hacer un lobbying en el extranjero en contra de nuestro movimiento, aquí hay mucho poder. Es una lástima ver a una oposición convertida más en una caricatura política, ¿no?, que en una oposición seria. Iniciamos el día de hoy, amigos y amigas, y en pleno domingo, Alito Moreno, que se siente muy victorioso en un gobierno que hay que decirlo. De hecho, el gobernador Esteban Villegas ha dicho a diestra y siniestra, gobernador de Durango, que él es claudista, que de la mano de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo a México le está yendo no bien, sino muchísimo, muchísimo mejor. Escucharemos, para que le duela muchísimo, cómo se les mete en el foro Arturo Ávila y hace pedazos las mentiras que se avienta Alito Moreno como loro, que ni él mismo se cree esas mentiras y lo deja como el payaso ridículo que es. De hecho, se lo menciona en la misma entrevista. Y Alito ha estado muy movido. Cuando el PRI se une, gana, y cuando el PRI gobierna, México mejora. Qué curioso que el PRI es el partido político peor calificado en la historia, inclusive me atrevería a decir, y que nadie lo soporta, solamente los que viven directamente de él. El PRI está listo para competir, bla, 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 sabemos sumar, entre otras cosas, y hay que decir, sumar para robar, porque demostraron durante casi 100 años, el PRI y el PAN son lo mismo, que no saben gobernar en lo más mínimo. Aquí podemos ver Durango, donde está Esteban Villegas, y le repito, no lo dice Alberto Mut, lo puede revisar donde él dice, yo soy claudista, porque así nos va bien. Y hay que decirlo, todos los gobernadores se han alineado con la Cuarta Transformación, porque es la única manera de salir adelante, como lo está demostrando del 2018 a la fecha. Por su parte, Alito Moreno dice que ellos están listos para ganar, entre otras mentiras. Recordarles que sí ganaron una paliza de la mano de Berta Xóchitl Gálvez y quisieron desaparecer nada más al partido del PRD, y que por eso anda muy nervioso, porque en las próximas elecciones, si no se juntan con alguien más débil que ellos, pues el próximo en desaparecer sería el PRI. Vamos a escuchar esta paliza, amigos y amigas, para que le resuenen los oídos a Alito Moreno. Ahorita lo platicamos. El régimen, el gobierno de Morena, tratando de apoderarse ya de manera absoluta de todos los órganos electorales. Esa reforma no tiene pies ni cabeza, no fortalece el sistema de competencia política, no fortalece la autonomía, el proceso democrático de participación, la equidad, la transparencia, la responsabilidad del gobierno de México, que desde el 2018, con este cínico y corrupto López Obrador, todos los funcionarios públicos hicieron campaña, violaron la ley, utilizaron recursos que son del pueblo de México, y no había equidad en la contienda. Entonces, tú ves esa comisión, que es una comisión patito, esa que encabeza Pablo Gómez, que verdaderamente pues la hicieron para sacarlo del gobierno por su incapacidad, porque lo que tiene esta propuesta es romper absolutamente el sistema de competencia. Entonces, las reformas, las iniciativas, los procesos, modificaciones se dan en el Congreso de la Unión, ahí se da el debate, pero nosotros le hemos adelantado esta reforma electoral, esta locura que están presentando, esta ley Maduro, porque es una ley igualita a la que hicieron en Venezuela, destruir el INE, destruir los órganos jurisdiccionales encargados de sancionar y valorar y calificar las elecciones, y obviamente destruir a los partidos políticos, el régimen de partidos, para que no haya competencia. Entonces, el PRI jamás acompañará ninguna iniciativa de esta ley Maduro, es una ley electoral igualita a la de Venezuela, y bueno, por eso son todas las complicaciones que está teniendo el gobierno de México y México a nivel internacional, porque insiste este gobierno cínico y corrupto de Morena de destruir el sistema democrático, de tratar de imponer una dictadura absoluta en México, y no lo vamos a permitir. Por eso hemos seguido señalando y denunciando a nivel internacional lo que ocurre, y todas estas modificaciones, todas estas locuras que está haciendo Morena, Carlos, lo único que hacen es generar desconfianza, generar incertidumbre. Así lo hicieron con el Poder Judicial, y todo esto es una cadena de consecuencias de errores del propio gobierno de Morena, que es lo que genera desconfianza, incertidumbre en los mercados internacionales, y principalmente con el gobierno de Estados Unidos, que es nuestro principal socio, es nuestro vecino, es nuestro aliado, es un gobierno amigo, que México no termina de entender, y que esto está dañando, pues, obviamente también el tratado comercial, y pone en riesgo inversiones, certeza jurídica, Estado de Derecho, y pues hoy tenemos el peor gobierno de la historia, el más corrupto, el más cínico, pero sobre todo, que quién puede estar en este momento pensando en una reforma electoral cuando el país se cae a pedazos, cuando están ven, no tiene una sola
propuesta coherente. Incluso ni los aliados sistemáticamente del oficialismo, como es el Partido Verde y el Partido del Trabajo, están de acuerdo con esas iniciativas porque van a destruir el sistema de partidos, van a destruir el régimen democrático y no lo podemos permitir. El PRI va a dar la batalla, vamos a levantar la voz, tope hasta donde tope, lo vamos a hacer en las cámaras, lo vamos a exigir y si quieren violentar los procesos, nosotros vamos a hacer valer nuestra fuerza a como dé lugar en las cámaras. Tenemos que defender la democracia, tenemos que defender la ley, tenemos que defender la Constitución y hay que atender verdaderamente los temas que hoy están a nivel global, que son la falta de certeza jurídica, de certidumbre, que son los temas que hoy México tiene una percepción a nivel internacional de ser un narcogobierno, de estar pactando con los criminales, y lo que hoy debería de ser Morena es agarrar a todos esos narcopolíticos de Morena, empezando por sus gobernadores, por los funcionarios, por el propio López Obrador, por los Juniors, por el clan de Andy, por todos, y entregarlos ya al gobierno de Estados Unidos, que ahí hay solicitudes de esa bola de narcotraficantes y políticos corruptos. Eso es lo que deben de hacer para generar certeza y certidumbre en nuestro país y no andar queriendo engañar a la gente con esta farsa de reforma electoral. A propósito de esto, de lo que ocurre con Estados Unidos, desde la semana pasada aproximadamente se buscó que las fuerzas políticas hicieran un pronunciamiento de apoyo al gobierno ante pues digamos, asedio del gobierno de Estados Unidos. ¿Cuál es la postura del PRI? A ver, Carlos, nosotros somos un partido político que ha gobernado México en distintas ocasiones y hemos gobernado a lo largo de 80 años en nuestro país. El PRI es un partido responsable, serio, comprometido. El PRI desde la oposición o desde el gobierno siempre hemos impulsado el proceso político democrático en México. Lo hicimos en las reformas, aún no teniendo los votos de la oposición. El PRI, como partido en el gobierno, hizo los cambios para generar mayor apertura política, mayor fortaleza al proceso democrático. ¿Cómo vamos a ir con un pronunciamiento ideológico, un pronunciamiento político de un populismo rampante que ha gobernado México en los últimos 7 años? Imagínate un pronunciamiento que defiende y postula apoyar y respaldar a una narcodictadura terrorista comunista como Venezuela, como Nicaragua, ahora siguiendo el tema con Cuba, como Irán. Imagínate nada más las protestas que hay a nivel internacional, los homicidios. ¿Quién habla de esto, Carlos? De esto estamos señalando de manera firme y clara el PRI, y ahora eliminar todos los procesos que están haciendo de fortaleza democrática, lo están haciendo para quedarse en el poder. Hoy, si tú ves, están sancionando, hoy con este tema del respeto y el derecho que tienen las audiencias, ya están censurando a los medios de comunicación. Por eso yo valoro que Milenio, de manera firme, abierta, plural, esté informando al pueblo de México, informe a las y los ciudadanos, y no vaya a resultar ahora que los empiecen a censurar y a vetar, como lo están haciendo incluso con los canales públicos. No podemos permitir la censura en México, no podemos permitir la vendetta política de Morena, de perseguir a los opositores. No les tenemos miedo, los vamos a enfrentar. Y van a caer porque están destruyendo el modelo democrático. Estaba yo en los Estados Unidos, hemos tenido reuniones importantes con legisladores y como te dije, hay congresistas, mujeres, ¿no ves que ahí los detienen? Pasando miles de dólares cash ahí a los Estados Unidos, les quitan las visas. Por eso te digo, Carlos, que al paso que vamos, la negociación del tratado del TEMEC lo van a hacer vía Zoom estos de Morena porque no van a tener visa ninguno para llegar a los Estados Unidos. Carlos, muy contento de saludarte y la verdad es que qué aguante tienes. Resistir y aguantar tantas mentiras en un espacio de 5, 6, 7 minutos es sin duda un enorme gesto de resistencia, ¿no? Empezaré por decir que es una lástima ver a una oposición convertida más en una caricatura política, ¿no?, que en una oposición seria. Y vamos a desmentir uno por uno de los argumentos que ha dicho ahora el líder del Partido Revolucionario Institucional. Primero, es increíble que se pueda calificar una ley que aún no se presenta, la iniciativa de ley que aún no se conoce, ya como ley Maduro. Me parece que más bien lo que está buscando proteger a Alito Moreno es el privilegio de seguir nombrando y designando a sus cuates, a sus porros, en las listas plurinominales, que es justamente lo que ya no quiere la gente en México, ¿no? Me preocupa también escuchar a un personaje que se refiere permanentemente a nuestro gobierno como una narcodictadura comunista, quién sabe qué tantas cosas, ¿no? Cuando claramente la llamada de la presidenta Claudia Sheinbaum con el presidente Trump fue muy clara, ¿no? Resultados ahí están, y no lo digo yo, no lo dice ni siquiera el gobierno de México. Según datos de la Autoridad de Aduanas, CBP por sus siglas en Estados Unidos, había una reducción de incautaciones del fentanilo del 50%. A ver, Carlos, 50%. Y una reducción del 44% de la genera, por supuesto, el fentanilo. Habría que decir también que el consumo es la consecuencia de un mercado que se generó en otros países. Es un mercado secundario que se genera
por la altísima prescripción de las farmacéuticas norteamericanas que estuvieron a diestra y siniestra prescribiendo este medicamento altamente adictivo, ¿no? Me parece que apostarle a que le vaya mal a nuestro país es un acto antipatriótico. Pero esa es la narrativa de comunicación de Alito Moreno. No lo hemos visto hacer otra cosa. Ojalá y tuviéramos una oposición más seria. Pero mira, hay una encuesta que se publicó hace unos días de Mitofsky que me parece muy importante retomar, y es la esencia de lo que podría ser la reforma electoral. Le preguntaron a la gente si estaban de acuerdo en eliminar el financiamiento público, por ejemplo, a partidos políticos en años no electorales. El 83% dijo que estaba de acuerdo. Que si estaban de acuerdo en reducir el número de diputados en los congresos locales, el número de regidores en los cabildos, el 81% estuvo de acuerdo. También les preguntaron que si estaban de acuerdo en reducir el número de diputados federales, el 78% estuvo de acuerdo. Que redujeran el financiamiento de los partidos políticos, el 76% estuvo de acuerdo. Recortar, por ejemplo, tiempos de propaganda en medios de partidos o en medios de comunicación, el 76% estuvo de acuerdo. 4 de cada 10 encuestados apoya que solo existan diputados de mayoría. Ojo, nosotros no estamos planteando eso. Estamos planteando que estén representadas todas las minorías. Pero sí nos parece muy importante que personajes que si regresan a sus tierras, pues pregúntale a Alito Moreno si puede caminar en Campeche, ¿no? O pregúntale a otro tipo de personajes de otros partidos políticos que han sido pésimos gobernantes si pueden regresar a caminar a sus tierras. Simple y sencillamente no. La reforma en ataca estos temas que son taquilleros, ¿no? Y que la gente siempre ha mostrado su molestia. Lo que cuestan las elecciones, lo que cuestan los partidos políticos, lo que cuestan estos diputados que no son electos, sino que llegan por la representación proporcional. Eso, pues, seguramente va a tener apoyo, como dice estas encuestas. Pero en los otros detalles que se están hablando, que la oposición ya habla como si fueran trampas, como hablar de la elección judicial que sí se haga en las fechas, como hablar de la revocación de mandato y otros detalles. ¿Qué se va a hacer en esas ideas que están surgiendo ahora? A ver, esperemos, es una comisión presidencial que lo que hace es le da apertura a una iniciativa de ley que aún no se presenta. El Ejecutivo tiene esa facultad. La iniciativa de ley ha sido compartida con académicos, con expertos en la materia. Vendrá el proceso legislativo. En la Cámara de Origen habrá un proceso de discusión en las comisiones correspondientes. ¿Puede haber modificaciones a un dictamen? Claro que puede haber modificaciones. En el Pleno puede haber reservas que modifiquen incluso la ley. Claro que puede haber. Ya ha sucedido en el pasado. Después, como es una reforma constitucional, tiene que ser aprobado por 17 estados, por lo menos en nuestro país. Entonces yo diría, esperemos a ver cómo se presenta la reforma, respetemos, por supuesto, un sistema democrático que ciertamente habla de un proceso legislativo que aún no ha iniciado, y tratemos de no escuchar las voces que empiezan a construir una narrativa de comunicación que únicamente afecta a nuestro país. Por cierto, nada más falso de que nos parecemos a Venezuela. Fíjate qué curioso. Nosotros mantenemos un 80% de comercio en nuestras exportaciones a Estados Unidos. Somos el principal socio comercial de Estados Unidos, por encima de China, el 16% de las importaciones. Tenemos hoy una inversión extranjera directa sin precedente, como no había sucedido en el pasado. Tenemos un salario mínimo que, por supuesto, a partir de mañana incrementa el 13%, un incremento de 157%, que beneficia a millones de mexicanas y mexicanos. Y programas sociales, muchísimos. Los que el PRI se robaba, efectivamente. Los que el PAN se robaba, efectivamente, sí llegan a las familias de mexicanos y mexicanas. Pero no lo digo yo, Carlos. Vayamos a las 47 encuestas que se han publicado de cuál es el escenario electoral en 2027. Por lo menos en 16 estados de la República, Morena y los partidos aliados encabezan las encuestas. Solamente en uno no, y en ese estamos muy cerca de lograrlo. Así es que yo diría, menos mentiras y ojalá y tengamos una oposición un poquito más seria. Se lo merece el pueblo de México. Hablando de esto. Pues ya lo escucharon, amigos y amigas. En Milenio, a segundos de haber terminado la entrevista con Alito Moreno, se presenta Arturo Ávila, que hay que decirlo con argumentos, como debe de ser. La oposición, cuando ya no puede, se le acaban los argumentos en 2 segundos, se pone a insultar, se pone a agredir y lo más, se ponen a gritar. La misma narrativa, el mismo guión establecido que presentó en su momento Berta Xochitl Gálvez, Diana López Rabadán, antes de ser presidenta de la Cámara de Diputados, hacía lo mismo, y Lili Téllez. Hay que decirlo que beneficio para ellos, como plurinominales, todos los que te mencioné, por eso son muy cirqueros, vamos a decirle lo menos, con todo respeto para los cirqueros. Pero ahora que venga la reforma electoral, por eso ves a Lili Téllez, ves a Kenia, ves a Alito, ves a Ñorbe, a Rubén Moreira, a Carolina Villano y compañía, a todos muy nerviosos, el mismo Jorge Romero y Marco Cortés, muy nerviosos porque cuando se venga la reforma, donde se van a elegir democráticamente, ya sea por quien gane por distritos, que sea lo mejor, o que sea el segundos mejores votados, o se eliminan los pluris, al fin van a tener un voto del pueblo ciudadano. Pero los que te mencioné anteriormente, seamos honestos, ellos saben que si fuera de esa manera, un solo voto no tendrían. Pero bueno, amigos, amigas, que sigan disfrutando su domingo. Si te gustó el video, te invito a suscribirte a tu canal de Legión Vanguardia. Comparte la información para que más gente se entere de esta noticia. Y de favor, apóyanos con un poderosísimo like, que nos ayuda muchísimo. Y además es gratis para que esta información le llegue a muchísima más gente. Amigos, amigas, sigue disfrutando tu domingo. Nos vemos en la próxima.